Los próximos panelistas, ellos son Gildardo Tuberquía, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia. También invitamos a Donaldo Quiroga, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carares, que viene desde Santander, Cimitarra. Y también invitamos a Ana Mildred Orellana y a Eduardo Abraham Salas Galíndez, de la cooperativa Seco Cesola, del estado Lara, en Venezuela. Y también invitamos a Fanny Guisao, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, para que nos acompañe en nuestra mesa principal y emprendamos unas valiosas reflexiones en torno a las otras miradas económicas para la vida, tejiendo desde abajo. Buenos días para todas y para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Para los que no conocen la comunidad, ¿quiénes somos? Pues somos un grupo de campesinos que estamos en el Urabá antioqueño, allá junto a la zona bananera, muy cerca al Golfo de Urabá. Nos declaramos como Comunidad de Paz en el año 1997, ya que fueron pues, los años más difíciles para nuestro territorio colombiano. En el 96 y en el 97 comenzaron los masivos desplazamientos de los campesinos, de los indígenas, de los afros, y se estaban cometiendo masacres, bombardeos en nuestros territorios. Y fue así que nuestra región de Urabá fue sometida a grandes bombardeos, grandes operativos de militares y paramilitares que operaron conjuntamente y que generaron todo este desplazamiento. Antes de esto habían cometido algunas matanzas de líderes muy importantes para nuestro corregimiento San José, que lo componen 32 veredas, para fines del 96. Y a comienzos del 97 ya había mucha gente de nuestro corregimiento desplazada. Contábamos con alrededor de 5.000 personas que conformaban el corregimiento. Y ya de las 5.000 se han ido 4.500. Solamente quedamos escasas 500 personas que nos opusimos a salir del territorio por lo que conllevaba perder nuestro territorio. Y fue así que comenzamos a tocar puertas a organizaciones, a ONGs, organizaciones internacionales, organizaciones indígenas, y se da la idea de conformar una comunidad de paz neutral, propuesta que fue acogida por los campesinos inmediatamente. La neutralidad implicaba de no hacer parte a la guerra, ya que nuestro territorio había mucha presencia de la guerrilla de la FARC, habían dos frentes, Quinto y 58, frente de la FARC, y había una confrontación fuerte con el ejército y con los paramilitares. Entonces la población civil estábamos en medio del fuego cruzado. Entonces la idea de la neutralidad fue aceptada por nosotros y firmamos esa decisión, esa declaración el 23 de marzo del 1997, con el fin de permanecer en nuestro territorio y con el fin de ser respetados en el territorio. Hubieron organizaciones que dialogaron con el gobierno nacional, pero también con los grupos armados, como fueron organismos internacionales como la Cruz Roja y como la Iglesia, donde se comprometieron supuestamente a respetar a la población frente a esta decisión. Esta decisión fue vulnerada. Una semana después de la firma se vino nuevamente los operativos militares conjuntamente con los paramilitares y fueron por distintas veredas anunciando
adelante iban los militares, más atrás venían los paramilitares, y los militares venían diciéndole a los campesinos que teníamos 3 días para abandonar el territorio, que a los 3 días llegarían los grupos paramilitares y nos cortarían la cabeza si nos dejaríamos encontrar. Efectivamente la gente comenzó a salir, ya como digo, había mucha gente que se había ido, entonces la gente comenzó a desplazarse hacia el casco urbano, donde ya había presencia de organizaciones como para dar seguimiento a la firma de esta declaración. Entonces habían organizaciones ahí en el casco urbano para hacer seguimiento a esta situación y para de alguna forma acoger a los desplazados. Efectivamente, a los 3 días de este anuncio de los militares llegaron los paramilitares y ahí se dio el desplazamiento masivo. Este grupo de 500 personas nos quedamos en el caserío de San José y de ahí tomamos la decisión de no salir del territorio. Ahí cogimos a las organizaciones que habían, a las ONGs como Justicia y Paz, como el CINED, como la misma iglesia, y les dijimos que teníamos toda la voluntad de quedarnos, de no irnos, siempre y cuando ellos se quedaran con nosotros presentes. Y fue así. Fue muy difícil en el comienzo resistir, muy difícil comenzar una organización como iniciamos nosotros, porque la mayoría de los líderes habían sido asesinados, la mayoría de los líderes se fueron, huyéndoles a la amenaza y a la muerte. Entonces tocó empezar desde cero. La organización de la comunidad está conformada por un consejo interno que representa a la comunidad de paz, conformada por 8 personas, y que cada 2 años se hace de una forma democrática. Se hace reuniones por cada asentamiento, 10 espacios que hemos logrado en estos 23 años, y así sacamos los 15 candidatos, que luego en la asamblea se decide quiénes son los 8, democráticamente. Entonces, como digo, fue difícil, por lo que no había liderazgo, tocó buscar líderes nuevos, no había un apoyo de parte del gobierno, no había un reconocimiento por parte del gobierno a la gente desplazada, a estas familias, a estas 500 personas, no había educación, no había salud, solamente había presencia de actores armados que nos reprimían y no nos dejaban ir a las veredas a buscar alimentación, a buscar leña, ir a la ciudad a comprar alimentos, porque Apartadó, San José está muy cerca de Apartadó, estamos a 10 kilómetros, y en el retén, había un retén de los paramilitares que existió durante 1 año, camuflados, armados como si fuera el ejército, y ahí bajaban a toda persona que ellos querían bajar, ahí quitaban los mercados, ahí quitaban los medicamentos, ahí éramos controlados por los paramilitares. Y este retén fue denunciado por muchas ocasiones. El gobierno colombiano siempre negó la presencia de paramilitares en el Urabá, como lo ha hecho hasta los últimos años. La negativa de que haya grupos paramilitares en nuestra región. Entonces, con este grupo, con el ánimo de permanecer en nuestro territorio, comenzamos la organización, el consejo interno, grupos de trabajo. Como una medida, los grupos de trabajo nacen como una medida de trabajar juntos, de una forma solidaria, de salir juntos, de ir acompañados el uno al otro, porque veíamos que no había condición de salir solos. Muchos optaron por salir solos a buscar comida, alimentación, y perecieron. Y cuando nos juntamos, al inicio nos juntamos grupos de 50, 100 personas y salíamos y veíamos que teníamos respeto por quien fuera, por la guerrilla o por los paramilitares, pero unidos. Entonces miramos que esa forma individual no íbamos a salir adelante.
Miramos que una salida era agrupados. Entonces miramos también que otra cosa importante era el trabajo comunitario. No teníamos nada, había necesidad de alimentación. Entonces comenzamos a sembrar, al comienzo, a sembrar frijol, a sembrar plátano, a sembrar maíz, a sembrar comida, porque no teníamos, éramos desplazados y no éramos reconocidos. Solamente al comienzo teníamos una sola comida, que esta venía porque el párroco iba por las tiendas de apartado y recogía algún alimento y nos traían, y con eso cocinábamos todos los días una olla comunitaria para el almuerzo. Entonces estaba esa necesidad. Por eso conformamos los grupos de trabajo que hasta hoy han funcionado bien. Y comenzamos entonces por medio del trabajo comunitario, comenzamos a retornar. Hablábamos con el gobierno para los retornos y siempre nos negó que hubieran posibilidades de esos retornos, que hubieran garantías, porque siempre dijo que en el territorio había presencia guerrillera y mientras existiera la presencia guerrillera, pues no se daban las condiciones. Entonces los retornos comenzamos a generarlos nosotros, por nuestra misma organización. A medida que íbamos teniendo la autonomía, de esa forma comenzamos entonces a generar los retornos. Y los retornos fueron preparados mediante el trabajo comunitario. Por ejemplo, si 10 personas iban a ir a un retorno, 10 familias a un retorno de una vereda, el resto de comunidad teníamos el deber de apoyarlas en construir, ayudarlas a construir el asentamiento, el caserío, pero al mismo tiempo a sembrar los cultivos de pan coger que estas familias necesitaban. Y fue así como que comenzamos a retornar y fue así que volvimos a ocupar el territorio y eso pues generó de que mucha gente que se había a otras ciudades regresaron. Muchos se integraron a la comunidad de paz. Hay un porcentaje alto que no se integraron, pero que igual nosotros nos da mucha alegría porque la gente volvió a su territorio y después de 10, 15, 20 años de haber estado por fuera, pudo volver y pudo encontrar su tierra, su parcela. Gracias al esfuerzo de la comunidad de paz que hemos hecho mediante esa resistencia pacífica que hemos creado. No nos dejaron quietos, pues, tenemos que decir, no nos dejaron quietos ninguno de los grupos armados, que para nosotros ha existido dos grupos. Uno, que es el grupo subversivo, como fue la FARC, y el otro grupo, el de la fuerza pública con los paramilitares. Son dos grupos armados para nosotros, identificados. Entonces, es así, de esa forma que hemos podido lograr nuestra autonomía, que pudimos regresar a nuestro territorio y tenemos que decir que hay alrededor de más de 300 personas asesinadas por haber tomado esta decisión de conformar una comunidad de paz. Una comunidad de paz que no hace parte de la guerra, no portamos armas, no damos información, no vendemos a ninguno de los actores armados, como medidas para podernos mantener en medio del conflicto armado. Entonces mirábamos que no podíamos hacer esas cosas. Entonces prohibir, por ejemplo, el licor, el consumo de licor, que es uno de los productos que genera mucha violencia internamente. Entonces no consumimos el licor, tocó prohibirlo. En el 2005, por ejemplo, llegó el proyecto de siembra de coca. Esto prácticamente financiado por paramilitares y policías en San José de Apartadó. Nosotros también tomamos una medida de no a la coca por todo el problema que esto genera. El acercamiento de grupos armados para controlar, para dañarse del negocio y el daño que esto causa a la tierra y a la salud. Dijimos no a la coca. Hemos dicho también no
a la reparación individual de las víctimas, porque es un mecanismo que ha utilizado el gobierno para, de una forma, acallar a las víctimas. Nosotros dijimos, nuestras personas asesinadas no tienen precio, fueron seres humanos y que los llevamos en nuestra memoria y no tienen precio. Pedimos una justicia verdadera, pedimos una reparación colectiva que no vaya basada en una reparación individual. Es lo que nosotros pedimos. Entonces, creíamos, por ejemplo, que en este acuerdo de paz todo iba a cambiar. Ha sido todo lo contrario. Eso lo analizábamos desde el comienzo. Siempre analizamos de que una vez que las FARC se fuera del territorio, pues iba a ser copado por los grupos paramilitares. Efectivamente fue así. El territorio se inundó de paramilitares que están incrementando el territorio. Por la parte de Nueva Antioquia, que es un corregimiento de Turbo, los paramilitares tienen pues tierras desde que Otoniel, que es el jefe máximo del Clan del Golfo, ¿sí? Desde que era niño sus padres tenían su tierra ahí en Nueva Antioquia, y hoy en día que es el jefe de los paramilitares, pues ha incrementado el territorio a través de compras bajo amenazas y todas estas cosas. Y es el proyecto que tiene ahorita de compra de tierras. A estas tierras están construyendo carreteras, están colocando energía, por ejemplo, a lo cual nosotros nos oponemos. Nos oponemos porque vemos que es como el desarrollo que se está viendo en la región manejado por los paramilitares, todos impulsados por los paramilitares. Y entonces hay una problemática con el resto de campesinos que no hace parte de la comunidad de paz. Y como los paramilitares han cambiado de estrategia, ya no hacen masacres. Hubieron varios años que que dejaron de masacrar en la región. Entonces ya ven a los paramilitares como buenos, como las personas que vienen invirtiendo y todas estas cosas. Nosotros como comunidad de paz hemos dicho, nos oponemos a esta inversión, porque no es una inversión legal. Las carreteras deben de ser legalizadas, la electricidad igualmente, que verdaderamente venga en beneficio del campesino, que las carreteras verdaderamente sean para sacar nuestros productos. Pero vemos que los intereses no es ese, sino que el interés que hay es llevarse nuestra riqueza, llevarse el carbón, principalmente que desde hace, creo que cerca de 40 años existen unos permisos, unas licencias para explotar el carbón, y que hoy en día pues están apurados para comenzar a explotar el carbón, pero se encuentra con la resistencia de la comunidad de paz que nos oponemos. Entonces hay una problemática, como digo, con el resto de campesinos que dicen y manejan están manejando de que la comunidad de paz nos oponemos al desarrollo. Están diciendo por toda parte, el mismo gobierno lo manifiesta. Y es por eso, porque nosotros nos oponemos a que haya electrificación, nos oponemos a que haya las carreteras. Y todo creo que va unido, este pensamiento creo que va todo unido a lo que de pronto hablaban algunos compañeros al inicio de este foro, del cambio climático. Que yo creo que nuestro pensamiento como comunidad de paz es que debemos de volvernos al pasado, y de pronto los indígenas también tienen ese mismo pensamiento. Y entonces nos encontramos y entonces no podemos entonces tener desarrollo. Nosotros vemos el desarrollo dañino, pues maligno para las comunidades y para este tema del cambio climático. Entonces, somos una comunidad que seguimos en resistencia pacífica. Hay mucha impunidad. De estos 310 personas de las que hablo, hay un 99% de impunidad. El gobierno no tiene ningún interés de esclarecer estos hechos y siempre ha buscado
la forma de exterminar a la comunidad de paz. Entonces yo creo que gracias al acompañamiento y también a esas estrategias que hemos buscado de permanecer en nuestro territorio, pues hoy existimos. Y también yo creo que un llamado para todos ustedes, los que están aquí, igual como hacía el llamado a nuestra compañera de Ríos Vivos, este proceso o estas comunidades existirán, pero si todos le metemos mano a esto, como digo, el individualismo no sirve para nada, tenemos que buscar la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilardo, por tus aportes. Entonces, ahora seguimos con, espera que se me olvidó acá, con Donaldo Quiroga, de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, de Cimitarra, Santander. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Primeramente que todo, pedir permiso a padre y madre y a las y a los mayores para seguir tejiendo. Mi nombre es Donaldo Quiroga, hago parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, una organización que está en el suroccidente del departamento de Santander, digamos en el cañón del río Carare y Minero. Bueno, una organización que no hemos, digamos, definido nuestros principios por el derecho a la vida, a la paz y el trabajo. Nos han dicho que es una organización en resistencia no violenta, que es una organización propuesta de paz, es una organización intermediadora del conflicto entre los actores, Nobel de Paz del 90, pero para nosotros seguimos siendo ATCC, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Decimos que por el derecho a la vida y a la paz y el trabajo, porque somos una comunidad que compartimos un territorio de unos 110.000 hectáreas en esta área, con comunidades negras, comunidades indígenas y comunidades campesinas. La organización salió de la muerte, decimos, porque somos el reflejo de la vida. La muerte porque después de que asesinaron parte de nuestros habitantes del territorio, una de las alternativas que en conjunto con paramilitares y el ejército, la fuerza pública, en una plaza pública reunieron a los habitantes y le dijeron: 4 alternativas tienen para tomar durante 4 meses. Se van, se arman como guerrilleros, se arman como paramilitares, se van del territorio, se mueren. Esto, digamos, era un periodo que había que tomar una decisión. Después de haber tanto miedo, silencio, la terrorífica ley del silencio, que nadie podía hablar lo que pasaba, con toda la barbarie de la guerra, surge algo de que dio la oportunidad de vivir con una quinta propuesta que se le coloca a los actores, ¿no? a los frentes de las FARC, a los paramilitares, al ejército, a la fuerza pública, porque era ejército, pues ahí no se sabía quién era ilegal o legal, porque los patrullajes y todo se hacía paramilitares y militares. La alternativa fue decir: vivimos, ni nos armamos, ni nos vamos, queremos quedarnos. Y ese quedarnos era colocar una posición, y era que nosotros no nos queríamos no nos quería nosotros dedicarnos a declararnos enemigos de nadie, ni a controvertir pensamientos, simplemente exigir el respeto, y pues que si iban a seguir matando, pues tenían que matarnos a todos. Esto dio un resultado de que ganamos esa autonomía con los actores, los sentamos a dialogar para el respeto de la vida, en común, digamos, a las FARC, y se firmaron unos acuerdos de respeto a la vida, de respeto al pensamiento y la libertad de trabajo y de permanecer en el territorio. Acuerdos que se firmó con los altos mandos militares, acuerdos que se firmaron con las guerrillas, con los paramilitares, y acuerdo también interno que nos tocó que firmar de convivencia y sanación de lo que había afectado el conflicto. La guerra nos había
afectado, nos había enfermado la guerra. Entonces también tenía que haber proceso adentro de la comunidad. ¿Cómo entramos a un proceso de reconciliación, de perdón e inclusive de reconciliación con el actor, con el criminal, con el que fue victimario? Esto al dar resultado termina con una masacre, y que esta invitación, y de paso para agradecer este espacio, porque nos honra la invitación, porque ayer precisamente estábamos celebrando los 30 años de la masacre de nuestros dirigentes en Cimitarra, en donde digamos, fue un hecho organizado con el batallón Rafael Reyes del ejército, la policía y los paramilitares. Masacraron nuestros dirigentes, y ahí también masacraron una periodista, Silvia Duzán, que hacía un trabajo para la BBC de Londres, iba a documentar, digamos, este proceso. Esto al dar resultados, digamos, tuvo que buscarse muchas estrategias, porque era un territorio que era compartido por muchos actores. O sea, el mapa de conflicto, uno podía decir, habían de frentes de los paramilitares estaban los de Puerto Boyacá, el bloque Central Bolívar, estaba el bloque de la zona esmeraldífera, que era todos estos mal llamados pájaros. Habían dos frentes de la FARC, estaba el ELN, habían 3 batallones, en fin, era un mapa, digamos, que eran muchos armados con pocos los que estábamos en el territorio. Y después de que se logra una pacificación en el territorio, era pensarnos, digamos, en ese desarrollo, en esa economía del territorio. Y ahí caímos en que entonces había un asistencialismo institucional en un afán en darnos diplomas de sembrar. Y sembrar, que cuando ya era la orientación, era a volver a todo campesino empresario dependiendo de una línea productiva. Y en eso entramos y caímos en ese juego cuando dimos, y en cada casa todos teníamos 2, 4 diplomas de expertos en cacao, expertos en caña, no sé qué, pero que había que hacer unas líneas de producción empresarial. Y resulta que había un monocultivo en el territorio, que era el plátano. Entonces el plátano, pues todo el mundo decía, pues ¿para qué si hay plátano suficiente? Y el que no tiene da empleo, y el que… Entonces apareció en ese tiempo, porque era ausencia institucional, y en ese momento comenzaron a vincularse al territorio de las instituciones. Apareció que para nosotros era desconocido, era el ICA. Entonces, llevando un mensaje de que tocaba que variar el cultivo, porque no sé en qué parte del país había una enfermedad que se llama cigatoca y que estaba acabando el plátano, y que entonces, bueno, total fue que el mensaje que llevaron para prepararnos para eso, ese mensaje fue llevar la enfermedad. Se acabó, o sea, era preparando y acabándose también la economía del plátano. Fue un territorio que dentro de esa economía propia se cayó, porque era el plátano. Luego vieron que era una tierra muy productiva, entonces era el maíz. Entonces era cómo llevar la semilla transgénica y que hacer un territorio muy productivo en maíz. Pero el campesino cogió las semillas, que abandonó parte de las semillas tradicionales y cogió estas semillas transgénicas, pero nunca la mezclaron, digamos, no la combinaron con todos estos agrotóxicos que vienen a combinar las semillas, sino que las sembraron así. Fracasaron también, porque esas semillas no están aptas para sembrar solitas, para cosechar solitas, tienen que ir conjunto con otro. Total fue que, digamos, y luego nos vamos encontrando que la estrategia de las armas, de los armados, a no sacarnos del territorio, habían otras manifestaciones, la dinámica del conflicto era otra. Entonces, seguir sacando, encontramos, cuando nos hablaron de minería, fue coger el mapa minero y mirarlo, de que nos decía, mira, cada puntico que tiene ese mapa rojo es una licencia minera o una concesión minera o una solicitud. Y cuando miramos, y el mapa parecía que le hubiera dado sarampión, son los punticos rojos.
pues no había alternativa. Fue comenzar a prepararnos también eso, frente a cómo íbamos a responder sobre ese minero. Y luego nos entraron unos mafiosos de corte ilegal de la madera. Nosotros afortunadamente estamos en un bosque muy amplio, digamos que tenemos con el bosque vegetal natural. Entonces nos tocó también iniciativa propia para parar ese corte ilegal, fue declarar unas áreas en protección. Entonces, por un lado, por la cuchilla del minero que llamamos, fue declarar 10.000 hectáreas de zona de reserva forestal y por otro lado declarar 15.000 hectáreas como parque natural regional. Y comenzamos a convocar la institucionalidad que fuera responsable de esto. No la encontramos, al contrario encontramos una corporación ambiental mafiosa que digamos comenzaba con la policía ambiental a cobrarle a los campesinos plata para dejarles sacar la madera. Y nos vamos encontrando también, digamos que los paramilitares encontraron una debilidad, es decir, una tierra buena, unos campesinos que no tienen, digamos, opciones de sembrar porque la economía fue traer a unos que nosotros llamamos desplazados del glifosato, como fue el sur de Bolívar y el Catatumbo, que habían sido fumigados a esos coqueros y los fueron y los metieron al territorio. Y eso a partir del 2002 se nos presentó un problema gigante porque era la coca. Entonces se rompieron algunas negociaciones con los actores porque hubo nuevamente desaparecidos, hubo muertes. Entonces fue sentar a los paramilitares y decir aquí se está violando los acuerdos. Entonces, ¿qué mecanismo va a hacer? La respuesta del paramilitarismo siempre era nosotros con ustedes no nos estamos metiendo, porque todo aquel que siembre una mata de coca está ahí amigo de nosotros. Entonces el que no tiene sembrado coca, pues obviamente nosotros no nos vamos a meter. Entonces fue por toda la voluntad de decir, pues nos tocó arrancar la coca y medirnos quién éramos más, si eran más los cultivadores, los que no. Entonces había un proceso que nos tocó que arrancarla, claro, eso nos costó también, nos costó vida. En ese proceso nos mataron personas, pero la arrancamos. Y luego en ese, digamos en esa disputa, comienzan a haber un bloqueo por el río. Y en ese bloqueo económico era, la FARC se colocaba la parte de arriba, los paramilitares abajo y decía, bueno, aquí el que se mueve un motor pues se muere. ¿Y por qué por el motor? Era que llevaban la comida a la guerrilla, los paramilitares. Entonces nos sentimos que estábamos nosotros mal en cuanto a la resistencia. Entonces hubo que cambiar también el sistema, es decir, nos toca que sembrar para resistir. Y eso porque hubo desplazamientos. Entonces ya cambia la dinámica, es decir, nos toca sembrar para resistir. Y ese sembrar para resistir también era decir, porque habían otras mafias también que son los intermediarios de que todo campesino quiere sembrar para vender. Pero vender eso significa ir a los abastos de Bucaramanga o centroabastos de Bogotá, en donde allá se hace con unas estrategias, unas mafias. Digamos, allá empleamos, allá sufrimos muchísimo, digamos, de unirnos 4 o 5, decir, vamos a hallar un viaje de plátano o yuca y llegar a Bogotá y allá tener que botarlo. Porque no, es que aquí ¿quién le pidió a usted eso? Si la quiere se la pagamos a tanto, y si no, pues terminamos mejor regalándola en la calle. Entonces, lo que hubo que fue explorar mercados locales. Entonces estaba Barranca Bermeja, estaba Puerto Berrío. Barranca Bermeja solamente hay petróleo y palma, Puerto Berrío solamente hay ganado y comida no hay. Pero para incentivar también eso era cómo poder que en otros mercados que no solamente fuera Barranca, eso era lo que tenían en tierra fría, ¿no? Entonces nos tocó para incentivar a la comunidad decir, hagamos trueque. Pues aquí hay plátano, acá hay yuca, acá hay todo. Entonces llamemos a los de tierra fría que allá siembran papas, siembran cebolla, que son las cabeceras municipales. Este territorio hace parte cola de 6 municipios del departamento de Santander, que sus cabeceras son fríos. Entonces era convocar a ese trueque. Entonces venían con productos de tierra fría y se llevaban nuestros productos. Fue una manera de poder abrir esos espacios. Entonces hoy día se siembra la comida
y lo que después, lo que no nos alcanzamos a comer, pues parte de que se vende allí en esos mercados. También hubo que ver que es un abandono, una organización que tiene 33 años, con una reparación, es decir, la primer propuesta de reparación integral colectiva en este país la colocamos nosotros y fue la primera que se aprobó, y es un cumplimiento, no hay nada. Y eso fue una de las primeras reparación integral que su eje transversal estaba en la reparación integral desde el ámbito ambiental. El tema ambiental estaba cruzado ahí. Y de eso prácticamente no se cumplió. La ley está para culminar ahorita el 2021. La Corte se ha manifestado, ¿no? Pero este gobierno no le interesa para nada a las víctimas, mucho menos la voluntad de reparar. Entonces, en ese abandono también resulta que la preocupación siempre ha sido ese cambio generacional. ¿Qué? Por eso hoy, con todo respeto y admiro, y en estos espacios donde hay muchas, las y los jóvenes, creemos que este mensaje, y sabemos que en estos escenarios también es donde se hacen los grandes dirigentes de este país. Y yo creo que este mensaje debe caer de que cualquier cosa en este tejido debe transformar a futuro. Y decíamos también porque la preocupación era de los jóvenes, y allí era porque miramos que hasta la misma forma, el mismo sistema educativo, el modelo educativo es desarraigador de nuestro territorio, de nuestros campesinos. Allá no, nuestros hijos en el campo no puede decir, allá que le infunden, inclusive de la primaria. Es que usted qué quiere ser en la vida, no, yo quiero ser médico, odontólogo, eso se consigue en la ciudad. Entonces de su pensamiento lo están desarraigando, desde el primero de primaria lo están desarraigando del territorio. Y nuestras tierras se están quedando sin campesinos, sin campesinas, realmente, porque esas nuevas generaciones, su pensamiento está allá. Entonces es algo también que se ha venido desde ese trabajo que nosotros llamamos la cátedra de paz con las escuelas, con los colegios, que después, no sé, últimamente el gobierno salió algo que se llamó también cátedra de paz. Esa no la entendemos, sino la que nosotros propusimos hace mucho rato. Y parte de eso, como es el mensaje, no todo se le ha llegado, pero algunos. Tenemos jóvenes que se hicieron médicos, tenemos jóvenes que hicieron sociólogos, psicólogos, y de esos médicos que se fueron, convocan afuera con una estrategia de alternar la medicina, porque lo de nosotros hay médicos indígenas tradicionales y también esa tradición afrodescendiente. Entonces decimos, ¿cómo mezclar? Porque eso no se puede olvidar. Y esos jóvenes, algunos han interpretado eso, y su compromiso es que van y se forman y articulan ese conocimiento de la medicina natural con la medicina tradicional. Y entonces los hemos convocado y le hacemos trueque. Ellos vienen, se traen un equipo profesional, terapeutas, médicos tradicionales, hasta abuelos indígenas del Putumayo, del Amazonas, de muchos lugares, con médicos, y se hacen atenciones. ¿Y qué es lo que a cambio de qué? Entonces sacan productos los campesinos y se intercambia eso, porque es la única manera. Son 6 municipios, porque la salud realmente, digamos una vereda que el municipio más cercano está a 15 horas de camino, digamos, porque Cimitarra está muy cerca. Pero el territorio que nosotros, cuando decían que la ATCC es de Cimitarra, claro, Cimitarra es parte del territorio que es atesiano, que es ATCC, pero como Cimitarra hay 5 municipios más, y los que son aventajados son los que están cerca a Cimitarra, porque su política de gobierno los atiende allí, porque son del CISBEN y todo eso, pero los otros tienen las cabeceras municipales a 10, 12 horas de camino. Entonces es difícil acceder a esos servicios. ¿Qué nos toca valer? Seguir con esta alternativa. Entonces el mensaje es que estos espacios nosotros lo valoramos mucho, porque para existir hace, digamos, una organización de 30 años
en tanta dificultad que vivimos, estos espacios, este tejido, y decía Manuel ayer, ¿dónde buscar la estrategia de seguir alimentándonos, de seguir que este tejido se mantenga? Yo digo que es completamente necesario, porque gracias a esos saberes de otros sabios, de otras experiencias, esos intercambios de ir a conocer, no quiere decir que yo voy a implementar ese conocimiento, sino cómo enriquecerme el conocimiento, cómo lo puedo complementar, qué se me puede aplicar con mi comunidad y qué no. Creo que eso nos ha servido y eso nos fortalece. Por eso agradecemos a todos los que han venido. Yo creo que la construcción de la paz, la construcción de ese tejido, yo creo que no hay fronteras. Y el sacrificio es lo que nos cuesta, y eso valemos de estas personas que vienen de otro país, pero traer ese conocimiento, eso es muy valioso. Pero más valioso sería, y estoy también, digamos, en ese llamado de Manuel, ¿qué poder hacer para que ese tejido se pueda volver estratégico y se pueda mantener? Que ese tejido nos permita fortalecer las resistencias. Termino con esto. Nosotros hacemos parte de una red de organizaciones, se llama Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base. Están los sectores afrodescendientes, indígenas, campesinos, mujeres del país. Y cuando hacíamos análisis era, ¿por qué es que nosotros luchamos en los territorios? ¿Por qué nos estamos haciendo matar? Y la conclusión es porque no queremos salir del territorio, pero no el territorio que lo tienen planeado. Ahorita está en el lenguaje inclusive, y termino, el lenguaje del gobierno ahorita inclusive ya hablan del territorio, anteriormente era la región, por regiones. Entonces mire que hasta el lenguaje nos lo están copiando, y es decir, pues sí, el territorio, pero ayer y estos días hemos hablado mucho del territorio, pero el territorio de cómo nosotros lo interiorizamos espiritualmente, cómo está concibido en nuestras comunidades. Entonces yo creo que ese tejido tiene que en estas nuevas generaciones seguir teniendo esa identidad y ese reto de qué significa el territorio y qué significa todas estas muertes que han pasado, porque allí decía la compañera, esos muertos tienen que seguir hablando para que nos enseñen del territorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Gildardo. Don Donaldo, ahora sigue la señora Ana Mildred y el señor Eduardo Abraham Salas. Bueno, gracias a Dios primeramente por estar acá, gracias al profesor Rubén Darío, a Carlos, que hicieron posible que estuviéramos acá, igualmente a nuestros anfitriones, Catalinas y Luis Santiago. Realmente ha sido maravilloso estar con ellos. Bueno, tenemos varios retos. Uno es que es la hora del almuerzo y mucha gente comienza a pararse y irse a comer. El otro es que podamos lograr que las chicas no levanten ni un papelito de eso. Ese es el otro reto. Y que podamos darle tiempo a preguntas a ustedes, o sea, porque muchas veces hablamos y hablamos mucho y escuchamos poco. Y el tercero es que después de todas las experiencias que hemos compartido de hace 3 días, es un compromiso muy grande, y bueno, Ana y yo somos de Venezuela, orgullosos de ser venezolanos, y bueno, estamos en Barquisimeto, una ciudad al centro occidente del país. Somos de un organismo de integración cooperativa integrada por 50 organizaciones de comunidades populares en 5 estados del país. Y bueno, a pesar de que tenemos actividades económicas para el sustento de las comunidades que la integramos, no es lo esencial, la economía rentista, no es lo esencial el dinero para nosotros. Decían que teníamos 15 minutos,
nosotros, Secoesola, podemos decirlo en 2 minutos, no necesitamos más tiempo. Secoesola es un espacio de encuentro, de familia, donde vamos construyendo relaciones de respeto, de solidaridad, de comunidad, donde no existe hombre ni mujer, solamente somos personas, donde la mujer como el hombre tienen la oportunidad de tomar decisiones y son respetadas sin ninguna situación, sin ningún perjuicio. Entonces creo que eso somos, una cosa rara, dicen allá, somos una cosa rara, pero bueno, lo importante para nosotros es construir compromiso ético, donde se van dando ese tipo de relaciones de respeto, de solidaridad y de trabajo comunitario. Eso es lo que somos. De todos modos, queremos, nos disculpan, las cosas las vamos a hacer en equipo. Queremos rápidamente ir poniendo algunos detalles para ir explicando un poquito más de lo que somos, porque ustedes son privilegiados porque todas las invitaciones que hemos tenido anterior a esta, a nivel internacional, comenzamos por las cosas que tenemos y no por cómo lo hacemos, y en esta oportunidad cambiamos el paradigma, ¿no? Entonces me disculpan, pero voy a darme la vuelta. Entonces bueno, hay una frase allí que dice: construyendo aquí y ahora el mundo que queremos. Nosotros nos planteamos que no podemos construir, no podemos decir vamos a construir para mañana o para dentro de 10 años, sino con lo que tenemos aquí y ahora comenzar a hacerlo. Si tenemos este sillón, bueno, comencemos a hacerlo desde ya. Si falta otra cosa, en el camino se irá, digamos, añadiendo. Bueno, nuestra razón de ser, lo educativo es nuestra razón de ser. Le decíamos, nos proponemos ir ampliando y profundizando un nosotros hacia una familia cada vez más extendida. Nosotros decimos que no somos un grupo, somos una familia, somos un equipo, y eso siempre ha estado, porque Radamel Falcao hace goles, Colombia gana partidos. Los equipos, los individuos hacen cosas ordinarias, los equipos y la familia hacen cosas extraordinarias. Entonces, eso nosotros lo hemos tenido muy presente. Partiendo de lo que somos y vamos siendo, decimos que nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de ser, todos los días aprendemos algo distinto, todos los días aprendemos algo diferente. Reflexionamos permanentemente sobre nuestro actuar en la cotidianidad. Nosotros tenemos más de 3.000 reuniones al año en la asamblea, más de 3.000 reuniones al año, donde todo lo que vamos haciendo y todo lo que nos va pasando lo vamos reflexionando permanentemente. Y ese es el espacio que nos da la oportunidad de ir corrigiendo y de ir creciendo como personas. Las reuniones son abiertas, donde vamos generando criterios colectivos. Todas las reuniones son abiertas. No son reuniones para el equipo de Secoesola, son reuniones para todo aquel que viene. Puede ser colombiano, gringo, chino, indio, indígena, todos tenemos la oportunidad de estar en esas reuniones. No necesitas un pase, no necesitas nada, solamente las ganas de querer estar en cualquier reunión. Ese es el requisito, querer estar allí, más nada. Lo otro es, decidimos con base a criterios consensuados. No tenemos alguien que diga esto se va a hacer, el jefe, el coordinador, nada. Todo lo vamos discutiendo en las reuniones y todos nos vamos poniendo de acuerdo de que las decisiones sean con argumentos de consenso. Si no estamos de acuerdo, lo discutimos nuevamente, y si no, bueno, lo dejamos para otra reunión. Pero no hay nadie que diga qué hacer. La otra es información básicamente oral y oportuna. Ayer nos preguntaba Carlos de que si no notábamos nada, hacemos muchas reuniones y casi nunca notamos nada queda por escrito.
solamente en el valor de la palabra. Solamente registramos una reunión porque el gobierno o las autoridades pertinentes nos las exigen, pero todo queda allí, en el sentimiento y en el poder de la palabra. Que si tenemos que hacer algo, todos debemos saber que hay que hacer. Y si no se hace, bueno, como tenemos pocas reuniones, nos reunimos y conversamos porque no se hizo o porque se dejó de hacer. Siguiente. Bueno, ¿cómo lo vamos logrando? Transformando los fundamentos culturales, como cuáles: la acumulación individualista, la competencia, esa separación de muros mentales que como humanos, desde que nacemos, traemos esas transformaciones culturales y vámonos deslastrando de ese individualismo que tenemos cada uno, del aprovechamiento, la nivelación y la alcahuetería. ¿Y cómo vamos logrando esto? A través de la convivencialidad, que es decir, ese convivir del día a día, de estar allí, de ir deslastrando como persona el uno, el otro, y yo creo que lo más profundo es verte a ti mismo como persona y pensar en el otro, no pensar desde mí, sino pensar en un colectivo. Y todo esto, el proceso va a ir emergiendo, y ese proceso emerge a través de la confianza, de los deseos de contribuir un nosotros, a través de las relaciones de ética. ¿Y qué significa esto? Que si en un momento la confianza desaparece, se debilitan las relaciones de ética y los deseos de construir un nosotros. Todo va en un proceso de retroalimentación. Sí, es importante, ¿no? Porque si construimos relaciones éticas, por supuesto vamos a construir confianza. Y si construimos confianza, construimos un nosotros. O sea, y la confianza se basa en el respeto de las ideologías, de las incluso religiones, raza, y creo que eso es lo más importante en nosotros, que de otra manera hay un espacio para todos y todas. Bueno, a través de eso hemos ido logrando algunas cosas que se materializan, que son concretas, digamos. Tenemos una red de ahorro y crédito. En este momento vemos más de 20,000 asociados que nosotros mismos decidimos ahorrar y prestarnos cuando necesitamos, y el porcentaje es el que nosotros decidamos. Si nosotros decidimos que es un 10%, es un 10, si es un 5, un 5, y si en algún momento decidimos que no vamos a cobrar nada, pues no nos cobramos nada, porque es una decisión nuestra. La red funeraria. Allí participamos 23,000 personas, familias, donde nos prestamos el servicio aproximado de 1.300 personas que fallecen al año. Tenemos la red de abastecimiento, que son cada una de las ferias ubicadas allá en el estado Lara, en Barquisimeto, donde abastecemos. La feria acá, lo que pasa es que vamos a decir algunas palabras que a lo mejor no se entiendan mucho, pero nosotros llamamos ferias a sitios como puntos de venta. Puntos de ventas. Ajá. Eso está en 26 puntos de las ciudades y comunidades adyacentes. Más o menos nosotros abrimos 4 días a la semana y movilizamos 500 toneladas en 4 días de hortalizas y de verduras. Eso es kilo a kilo, la gente va y las comunidades y van comprando eso. Son 500 toneladas en 4 días que nos podemos atender. Y donde atendemos 100,000 familias semanalmente en esos 4 días de actividades. En la red de producción agrícola están incorporados más de 50 productores, entre ellos
14 ya organizados y otros incorporándose, donde también se impulsa la agricultura agroecológica. ¿Y qué hemos logrado con esto? Que toda esa producción que sacan estos agricultores, campesinos, que elaboran la tierra en el día a día, lleguen a cada una de nuestras instalaciones, en este caso la feria, donde van a ser consumidas directamente por la comunidad, por nosotros mismos, kilo a kilo, semanalmente. Es importante decir que en el caso de los productores manejamos un costo de producción y lo que nos cuesta, eso nos pagamos, o sea, no está la oferta y la demanda. A nosotros llega un agricultor y dice, esto me costó, no sé, 3,000 pesos. Y 3,000 pesos es el costo, porque es un costo real. Y eso para nosotros es muy relevante porque siempre decimos que las familias no negocian, las familias se ponen de acuerdo. Entonces eso es importantísimo para nosotros, ¿no? También tenemos una red de unidades de producción comunitaria, son mujeres y hombres que hacen en pequeña escala, que si pasta, dulce, y todo eso también va a lo que es la parte de la feria, de los puntos, y eso se distribuye también, y una manera de organizarse, de encontrarnos, pero también de tener un sustento para lo que necesitemos en nuestra familia. Tenemos la red de autofinanciamiento, es decir, nosotros nos autofinanciamos nuestras propias actividades. El Estado no participa dentro de nuestra red. Sí, y eso es nosotros allá en Venezuela le llamamos pote, o aquí creo que Carlos dijo vaca. Entonces, bueno, todos aportamos a ese fondo y cuando alguien necesita sacar un prestado porque necesita algo, bueno, lo sacamos de allí y eso va sustentando las necesidades colectivas. No siempre tratamos de que todo lo que hagamos sea autogestionado, sea que nosotros lo sudemos, no que otro venga y nos lo dé. Creo que desde que comenzamos, de hace 52 años, bueno, yo no tengo 52 y Ana tampoco, pero sí tenemos un poquito de tiempo y hemos entendido y comprendido de que todo debemos ser autónomos en todo lo que vamos haciendo. En el momento en que dejamos que algo contamine nuestra visión, podemos perdernos. O sea. Entonces creo que somos muy celosos y no es la plata, no es el dinero, sino las relaciones que vienen después. Entonces de eso nos cuidamos mucho. Si no podemos hacerlo, no tenemos cómo hacerlo, no lo hacemos. Pero lo importante es que lo que hagamos sea esfuerzo colectivo, sea esfuerzo propio. La red de salud, contamos con un Centro Integral Cooperativo de Salud, así lo llamamos, CICS, donde atendemos aproximadamente 220,000 personas al año. Contamos con 20 camas de hospitalización y 2 quirófanos. Y es importante resaltar allí que como movimiento hay otros puntos como para hacerme entender que también están disponibles a la parte de la salud, que es a través de la red con otras cooperativas integradas a nosotros. Es importante decir, la red de salud, podríamos decir que es como un hospital aquí, pero cooperativo. Y lo comenzamos, es una de las últimas actividades que hemos construido y las construimos así, locha a locha. Hemos tenido relaciones internacionales buenísimas y incluso unos amigos de Alemania en algún momento se pusieron a la orden para la construcción y nosotros dijimos, no, nosotros queremos hacerlo solos, somos muy buenos amigos, nos encontramos, pero queremos ir haciéndolo poco a poco. Entonces, en la ciudad nuestra realmente es una referencia porque los precios los decidimos nosotros. Aquí, no sé, una operación puede costar
10.000 pesos. Pero si a nosotros allá nos da 2.000 pesos el costo, eso es. O sea, no alguien viene a decirte cuánto cuestan las cosas. Nosotros decidimos el valor justo de lo que tiene que costar. Y bueno. El paréntesis, el famoso paréntesis. Ese paréntesis nos hace pensar hacia dónde vamos, porque como organización no tenemos actividades definidas o específicas donde colocamos un punto y final. Simplemente las necesidades nos han ido emergiendo, nos han ido reinventando cada una de ellas, pues. Y bueno, creo que la chica todavía no nos ha levantado, creo que vamos bien. Vamos a ver si podemos hacer ese reto. Pero una última cosa que le quería decir, ayer Manuel decía que, y me impactó mucho, que no fuese un foro más. Y es importante porque nosotros siempre lo decimos, o sea, el foro va a ser importante conforme a cada uno de nosotros. Si tú quieres que sea importante en tu vida, lo va a hacer. Si quieres que sea un foro más, también lo va a hacer. Entonces, creo que es importante que lo que hemos aprendido podamos hacerlo práctico e identificarnos. Ayer algo que me llamó mucho la atención fue una de las exponencias de las compañeras que tienen problemas con el agua, que están en esa lucha. Entonces, muchas veces nosotros desde la ciudad, cuando nos echan esos cuentos, decimos, no, sí, está bien, sí, hay que luchar. Pero luego que termina el foro, se nos olvida que hay situaciones fuertes que viven nuestros compañeros. Entonces, a veces hay un refrán que dice que tenemos que ponernos en el zapato del otro. No sé si aquí se dice, ponerse la chancleta. Una vez yo lo dije y mi hijo tenía 5 años y me dijo, oye, pero es que si yo me pongo tu zapato no me queda. Y yo le dije, bueno, si es verdad, póntelo de. Uy, no le quedaba. Entonces, desde ahí no comparto eso. Y lo que comparto lo que digo es que desde mi zapato pueda comprender al otro, pueda entender al otro, pueda apoyar al otro. Nosotros una experiencia tuvimos en el Cairo, en Egipto, donde las Naciones Unidas puso un poco de sacos de billetes ahí para construir una experiencia. Y nosotros cuando llegamos allá dijimos, no va a funcionar. No gasten esa plata porque no va a funcionar. Porque comenzaron a darse relaciones de poder, de jerarquía, de separación. Y cuando eso comienza a darse en grupo, se quebraja todo. Entonces, lo importante es que podamos estar unidos. Y hace un momento le decía, Falcao hace goles, pero Colombia gana partido. Muchas gracias. Bueno, como las 3 intervenciones han sido muy interesantes y sabemos de que hay preguntas, vamos a dar la posibilidad de 3 preguntas que le hagan aquí a los compañeros que están en la mesa. Rubén, el señor, ¿y quién más? Sí. Ya le van a hacer la pregunta. Y Rosenthal, listo. Entonces empezamos. Sí, Fanny Guisao pensó que podía escaparse y no. Entonces, Fanny, yo quisiera preguntarte, porque pues el panel también digamos que nos convoca al tema de la actividad económica, cómo ustedes como procesos en resistencia civil, de procesos de reexistencia, han construido una economía alternativa. Entonces quisiera un poco que nos contaras cómo funciona esto que mencionaba Gildardo de los grupos de trabajo, y si ustedes producen, pues Gildardo decía, producimos para el autoconsumo, ¿no? Que es una economía de resistencia, pero quisiera saber si ustedes también producen para el mercado, si exportan, si le venden a alguien, qué cosa, eso, cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí.
¿Qué les digo? Pues la verdad nosotros en nuestra comunidad, nosotras las mujeres hemos tenido sí, así entre nosotros la comunidad nos dividimos en grupos. Tenemos grupos de huertas, habemos otras que criamos pollos, sí, otras trabajamos en la modistería, así nos ayudamos nosotras y ayudamos a nuestros compañeros a ayudarles. También otra cosa que tenemos nosotros allá son los grupos en las cacauteras, tenemos grupos de cacaos, o sea, prácticamente trabajamos desde el más grande hasta el más pequeño. Los niños de la escuela sí tienen sus grupitos, pero como niños, así nosotros solventamos nuestras necesidades y para nosotros venderle las cosas de nuestras huertas al mercado, no, lo cogemos para nuestras propias necesidades de las casas. Sí, el cacao sí es exportado, es un cacao totalmente orgánico, sí se exporta. Espere, le doy la palabra a mi compañero que les explique mejor lo del cacao. Sí, bueno, la verdad es que es importante la pregunta, porque se trata de una economía solidaria. Se trata aquí no se trata de, como decía al comienzo, de cada quien pegar por su lado. Y creo que todo lo hemos aprendido pues en medio de esta guerra, que en años cuando comenzamos la comunidad se vinieron todos estos bloqueos, porque hubo el desplazamiento, pues porque los militares y los paramilitares prohibían de que la gente saliera a mercar, le ponían unos precios, me recuerdo que en el 98 decían los militares en los retenes y los paramilitares que un campesino no podía llevar más de 10.000 pesos en alimentación y luego no se podía dejar ver hasta un mes. Entonces de ahí aprendimos, porque mirábamos que lo que más necesitamos en nuestras familias, en nuestros hogares era, pues ahí consumimos mucho arroz, mucho frijol y panela. Entonces no era nuestra costumbre sembrar arroz en San José de Apartadó o tener la panela. Entonces ahí aprendimos, bueno, tenemos unos territorios buenos donde producir el arroz y el dulce e incrementar el pan coger. ¿Para qué? Para en el momento que se den los bloqueos, pues no sufrir. Entonces nos volcamos los grupos de trabajo en sembrar el pan coger, sembrar caña y sembrar arroz y buscar algunas máquinas con recursos que nos dieron desde otros países. Entonces comenzamos. Entonces también miramos, una de nuestras salidas era buscarle el comercio a nuestros productos, que nunca han tenido un precio pues justo en el mercado. Y entonces comenzamos a buscar la certificación orgánica. Al comienzo del bananito, del primitivo, que logramos obtenerlo, pero que luego el mercado se nos jodió, porque lo mandamos a Alemania y pues Alemania está muy lejos y entonces llegaban en malas condiciones, ahí fracasamos. Entonces nos quedamos con el chocolate. Nuestra región es muy productora de cacao y entonces logramos como campesinos, como comunidad de paz, tener el certificado de comercio justo y orgánico del cacao, que gracias hoy en día lo estamos enviando a Inglaterra y gracias a ese logro pues los precios son mejores para nuestro producto como para todo el campesinado en general en la región. Entonces los precios son mucho mejores. Entonces es de esa forma que trabajamos. Y aquí el que quiera de pronto pensar en dinero, pues ese no es el espacio. En el territorio de la Comunidad de Paz, ese no es el espacio. Hemos dicho, el que quiera
El que piensa en dinero, pues tocará irse a sembrar coca en otras regiones, tocará unirse a los paramilitares que supuestamente dan oportunidades y pagan bien y todas estas cosas. Pero aquí no, aquí se trata de una economía solidaria y la pensamos entre todos, como decía, con autonomía y democráticamente. La verdad nosotros pensábamos como mujeres allá también, o sea, cómo hacer para ayudar a nuestros compañeros. Nosotras siempre hemos pensado en las huertas. Ahí nosotros tenemos nuestros tomates, cebolla, o sea, todo lo que uno consigue en el mercado, lo consigue en la casa. Entonces nosotras mismas nos hemos decidido tener nuestras propias verduras en la casa que son orgánicas. Así nosotras trabajamos allá como grupo de mujeres. Bueno, buenas tardes ya para todos. He estado 2 días acompañando a Ana y a Eduardo, y en esas conversas han surgido cosas que a mí me han sorprendido mucho del proceso venezolano de Secocesola. Y una es algo que estaba ahí pero que de pronto no quedó claro, y es la idea de que no hay salarios distintos. Todo el mundo en esa cooperativa gana exactamente lo mismo, por ejemplo. Y nadie tiene un puesto fijo. Si alguien se aburre en lo que está haciendo, puede pedir que lo cambien a otro lugar donde esté más cómodo y puede rotar a donde quiera ir, de manera que eso implica que desde ciertas perspectivas hay. Y lo que hay como un principio ético, me sorprendió mucho una historia que contaron y que la quisiera compartir con ustedes, y es el cálculo de los precios. Duran 2 días enteros mirando cuánto se va a cobrar por cada cosa, porque el precio debe ser justo, y el precio debe ser justo con el productor, pero el productor tampoco puede decir mentiras, ¿cierto? Porque no faltará el productor abeja que quiere ganar más y eso, sí. Pero de alguna manera, en alguna ocasión, al hacer el precio se equivocaron y pusieron un precio más alto del que era, y tomaron la decisión de devolverle la plata a todo el que había comprado ese producto. Eso demuestra que se puede hacer un proceso económico desde un comportamiento ético que no pasa por la acumulación. Difícilmente alguien en un contexto de economía tradicional podría darse el lujo de hacer eso. Entonces, yo quisiera un poco que también nos compartieran lo que implica, por ejemplo, el trabajo en una feria, ¿no? Que es ir y rotarse todos los días. Algún día alguien tendrá caja, otro día otro tendrá que empacar las verduras, otro día. Entonces creo que es un ejemplo de criterios éticos, y la experiencia de no recibimos plata que nosotros no podamos manejar ni controlar y que no sea necesaria para nosotros. Entonces creo que ahí hay cosas en el modelo que valdría la pena, digamos, que nos permitieran un poco conocer, porque creo que las lecciones son bien valiosas para poder pensarse que es factible una economía. Los datos son claros: 500 toneladas de alimentos semanales circulando, digamos, en una economía que en Colombia se muestra como si todos los venezolanos estuvieran muriendo de hambre. Entonces, de alguna manera implica que hay un camino distinto a la perspectiva de hacer una economía, digamos, más desde esos comportamientos éticos. Y agradecerles mucho pues el viaje, y que compartan la experiencia, porque creo que de eso se trata, tejer estos espacios. Muchas gracias. Bueno, sí, las tareas son rotativas, no creamos dependencia de nadie. Y yo creo que eso es lo importante. O sea, nosotros, bueno, para nosotros es normal, pero para muchos compañeros que nos visitan es como medio loco el hecho de que hoy estamos en la oficina contable y mañana pues estamos lavando el baño. Le tocó, ¿no? Y pasado mañana le tocó hacer el almuerzo, y pasado mañana le tocó cuidar el carro en el estacionamiento. Entonces, bueno, eso para nosotros es algo como muy normal, ¿no? Pero para la gente dice, bueno, pero ¿cómo tú estás acá en la oficina y mañana puedes estar cuidando carro? Bueno, creo que hay un compañero de Venezuela, Juan Carlos,
no lo veo, pero él estuvo compartiendo con nosotros, Juan Carlos estuvo compartiendo con nosotros, y bueno, creo que también se trae algunas experiencias allá, pero creo que para nosotros eso es sumamente importante. No son las rotaciones por las rotaciones, sino por el sentido de que eso tiene, que todos podamos aprender de todo, que todos sepamos hacer todo. Y igual nosotros no lo llamamos salario, le llamamos anticipo, porque eso va a depender de la productividad que tengamos cada uno de nosotros. Y decimos que los salarios son para los trabajadores. Nosotros no somos trabajadores, nosotros disfrutamos lo que hacemos y simplemente llamamos que estamos compartiendo. O sea, ¿no? Nos decían que, Carlos nos preguntaba que cuando un compañero llega a cierta edad, ¿cómo hacemos? Le decimos, bueno, quédese ahí sentado, no venga, haga lo que quiera, igual sigue recibiendo todos los beneficios que un muchacho joven de 20 años pueda tener. Entonces, eso es muy normal para nosotros, pero que eso deja un mensaje muy importante y trascendental en la sociedad, ¿no? Que hay otras economías que es posible sin que la renta o el dinero sea lo primordial en este caso. Y bueno, Bueno, dos cosas. Una que quería saber de Secosesola en breve, porque no da, pero sí durante la crisis de Venezuela, porque esto es una isla. Secosesola es una isla en un mar que está viviendo un contexto durísimo, donde hay gente, como escuchamos a Juan Carlos, y hay más experiencias donde la gente, a pesar y tal vez por la crisis, está tratando de construir cosas de ámbitos, mecanismos, procesos autónomos, de romper una dependencia con un Estado que fue gigantesco en Venezuela, rentista, y generó una dependencia que justamente impedía el desarrollo de este tipo de cosas o actuaba en contra de ellas profundamente. Entonces esa es mi pregunta ahí, pero también aprovechar para que no seamos esquizofrénicos, o yo por lo menos todavía no soy, creo, y es que en la ponencia anterior escuchamos por lo menos a la profesora Viviana hablando de que es cuestión de esperar a que el Estado nos dé y todo se va a resolver y que las políticas van mejorando, y yo no he visto en esa mesa nada más distinto a eso. El Estado es un problema que además asesina. Entonces yo, un momentico, no vamos a escuchar a una y aplaudirla y después salimos a escuchar la otra y a decir está muy bueno, pues toca como definirse o no. Entonces, para dejar la preguntita, porque me parece grave que se pueda aseverar eso, y yo, como ya saben de qué lado estoy, y ahí lo están diciendo, y a ellos no se los contaron, lo están viviendo. Y quiero hacer dos comentarios que creo que vale. Bueno, las ponencias yo los he escuchado en distintos ámbitos, etcétera, incluido y hemos compartido, incluso con Manuel, el compañero fundador de la TCC, etcétera. Ya hablamos de eso antes, Donaldo, en otra ocasión. Y es impresionante, pero quiero compartir dos cosas que pasaron en este foro, aquí antes, para que no seamos esquizofrénicos. Una, que allá se paró Jesús Emilio Tuberquia, uno de los fundadores de la comunidad, y Jesús Emilio Tuberquia dijo, pues me provocaron y voy a hablar. Y lo que dijo en este foro fue lo siguiente: nosotros y nosotras no tenemos esperanza, eso no nos sirve de nada, esperanza tengan ustedes. Nosotros sabemos que nos van a matar, que es cuestión de tiempo, porque esa es la función del Estado. Y ese territorio en el que vivimos lo quieren para otra cosa, nos van a matar. La esperanza es inútil. Lo que nosotros hacemos y hemos decidido es vivir a nuestra manera en libertad. Y lo estamos haciendo. Ahora depende de ustedes, cambiar el mundo para que nosotros no nos extingamos. Pero sabiendo que nos van a matar, estamos haciendo lo que hay que hacer. Entonces, ese fue uno. El otro comentario fue en uno de los paneles, como va a ver esta tarde. Estaba ATCC, estaba la Comunidad de Paz de San José de Apartado, y estaban dos guardias indígenas, hay una liberadora de la Madre Tierra
en un panel de la tarde. Y contaron esto. Además respondieron a preguntas. Una compañera estudiante de la Universidad del Quindío se levantó con lágrimas en los ojos y dijo esto. Dijo, hola, enfrentarse al ejército, a los paras y a las FARC sin armas, cultivar y cosechar para que lo maten a uno, que le maten 300, salir como guardia indígena a desarmar policías y ejército. Y lo de la Asociación de Campesinos, a partir de una masacre que los debió haber acabado, recoger los muertos y ese mismo día empezar a construir otra vida. Dijo ella llorando, ustedes para mí son gente del otro mundo. ¿Sabe qué contestaron? Los tres grupos, al tiempo, los que son gente del otro mundo son ustedes y es hora que empiecen a ser de este mundo. Entonces, esa no es una pregunta. A mí, yo siento dos cosas, una profunda gratitud y una más extensa vergüenza. Y esa vergüenza me hace sentir todavía más ganas de asumir con coherencia lo que tú nos provocas. Hay que decidir hacerlo y ya es tarde. O resistimos o nos jodemos, y resistir es construir un mundo otro. Gracias de corazón y qué vergüenza. Bueno, yo honro la presencia de ustedes y en ustedes también a sus territorios, a sus familias, y agradecer pues por esa fuerza que han tendido para que siga perdurando la vida. Nosotros manejamos un concepto que es la ecosinuestra, en contrario a la economía, que también para ese replantearnos el tema de intercambios es importante renovar las palabras. La economía, pues como sabemos todos, ya tiene unos crecimientos, ¿no? Está exponencialmente creciendo sin tener en cuenta los límites de la tierra, y es lo que nos ha llevado a este caos sistémico también, este caos de vida, ¿no? Donde no tenemos en cuenta que nuestra madre tierra tiene límites, ¿sí? Que no es como lo dicen los mercados ni como nos enseñan a estructurar los proyectos de en 20 años, ¿cómo ves a tu organización? Y siempre es la líder en venta de, ¿no? Entonces, me gustaría como enfocar un poquito el cómo ha sido esa ecosinuestra en el momento imaginario en que no tengamos dinero, en el momento imaginario en donde ya estamos en un colapso frente a un pico de petróleo, ¿cierto? Quizás no vamos a tener cómo mover los mercados, ni exportaciones, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo nos sostenemos y cómo las comunidades lo han venido haciendo, trayendo el trueque, la mano cambiada, el intercambio de saberes, productos y servicios sin tener el intercambio monetario y de dinero? Que esa es otra de las revoluciones que como comunidades estamos haciendo. Entonces, Manuel, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo han traído también esa sabiduría que está todavía en nuestra memoria genética de intercambiarnos? Gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta? A Donaldo. Sí. Es que Manuel es. No. Es así. Quería, antes de esto, es compartir, digamos, cómo la dinámica nuestra está siempre respondiendo a un abandono estatal, lo que los académicos llaman la violencia estructural, ¿no? Comenzando que las carreteras, es decir, cuando nosotros iniciamos a sembrar para resistir, y el argumento de muchos, claro, y yo quiero decir porque allí en el territorio pues hay muchos que tienen
cultivado su monocultivo y son empresariales y todo eso, pero los que nos identificamos con el proceso y cuando comenzamos a mirar para sembrar, para resistir, el problema era ¿y por dónde sacamos los productos? Porque es que la única vía de acceso es el río. Y sacarlos a la India, porque la India Cimitarra es la carretera que hay. Y entonces para algo hacer propio, primero decimos las vías deben ser nuestras. Entonces el que ha ido a la India conoce que saliendo de Cimitarra hay un bono vial. Algunos lo llaman peaje, nosotros decimos no es un peaje, es un bono vial, porque es de nosotros. Y ese bono vial nos permite a nosotros mantener esa vía arreglada. Es decir, con ese recurso lo que hacemos es, cuando ya se necesite mantenimiento de la carretera, con eso negociamos los municipios, usted nos presta la maquinaria, nosotros damos el combustible y eso. Y ese inclusive quitamos el discurso ese que dice estamos invirtiendo, estamos allí cuando llegan las campañas políticas, pues, no están invirtiendo porque las carreteras las sostenemos nosotros. Y el otro tema también era que como el río cada vez se le está apocando el agua, en tiempo de verano es difícil sacar los productos, entonces se iba uno al municipio y tocaba abrir una carretera y decían no, es que acá en el presupuesto no hay, la corporación ambiental no da licencias para abrir carreteras porque estos están declarados en áreas protegidas. Entonces lo que hacemos nosotros con la plata de todos, pagamos particulares y abrimos la brecha. Y más bien después, bueno, como no puede para abrir, ya está abierta, entonces negociemos para que le invierta el mantenimiento de eso. Entonces, yo creo que la mentalidad nuestra es irnos preparando, no para comercializar o enriquecer el territorio, sino buscar alternativas en cualquier hora de crisis, porque hemos pasado muchos bloqueos y todo eso. Entonces, ¿cómo se nos hace más fácil a nosotros movernos, estar interrelacionados? Un territorio que es intenso, por eso el río también, y eso, el río es muy intenso de una vereda a otra. Por ejemplo, por el río hay una que de Santa Rosa, una que llamamos La Ceiba, está a 10 horas el motor. Entonces, pero si hay una carretera, entonces eso nosotros buscamos la forma de que con recursos, pues eso no nos planeamos de que va a durar 3 años abierto. Pues llevamos una carretera abriendo, ya llevamos 30 años y no la hemos terminado, pero ahí va y la mantenemos hasta ahí. Y lo otro es seguir insistiendo en esa nueva juventud, en esa nueva generación, en cómo poder estar en que el desarrollo no pasa más allá de que son economías propias, que el desarrollo que nos plantean, que en todo este modelo de desarrollo no es un desarrollo que va atrás de un extractivismo, porque el Magdalena Medio estamos rodeados, lo que es el tema minero, el tema de palma, la concentración de tierras en pocas manos. Incluso allí en el territorio nosotros, el doctor Uribe Vélez, el señor vio que el caucho, allá comenzamos a sembrar caucho campesino, que era caucho inclusive para hacer procesos de reforestación. Entonces en vez de meterle un árbol, entonces era meter caucho ahí, que no pasaba de una propiedad de más de 3 hectáreas, y que hacíamos 2 trabajos a la vez. Recuperamos el bosque, pero también que esa planta nos sirviera y de allí vieron, y ahí al lado el señor Uribe tiene una plantación de, digamos, yo digo que no compró, despojó propietarios de más de 4.000 hectáreas, tiene un cultivo de caucho como de 3.300 hectáreas. Entonces cuando eso se volvió monocultivo, desencantó el tema del caucho. Entonces ahorita va, hay muchos propietarios, ve uno los cultivos de caucho más en Cimitarra, pero para allá ya no, eso desencantó, porque ellos ven que no, o vemos que cuando nos compiten con algo no es como la salida, porque no lo coinciden. Entonces
nosotros creemos que los mercados locales y el intercambio de saberes, el intercambio de productos y seguirlo incentivando, seguirlo manejando, es una alternativa que nos va a mantener y posiblemente es un hacer ancestral. Y además de ese hacer ancestral, además de seguir subsistiendo allí, es también cómo seguir transmitiendo ese saber propio de nuestros mayores. Ese es uno de los retos. Y lo otro, yo creo que lo que insistimos también es que nosotros incidimos en los 6 municipios y siempre ha sido un fracaso porque nosotros cuando van a trabajar el plan de desarrollo, es decir, bueno, ¿cómo que van a implementar? Para la ATCC vamos a incluirle, que bueno, entonces una vez que vamos a hacer, le decimos nosotros tenemos un plan de vida, diga cómo lo incorpora en sus planes de desarrollo. Y hasta ahí se llega al encantamiento porque ya no quieren saber más. Bueno, muchas gracias a Gildardo, Donaldo, Mildred, Eduardo y a Fanny. Muchas gracias por compartirnos Esperanza, Hijos Proyectos de Vida. Un fuerte aplauso para ellos.